Bienvenidos a Iglesia Teópolis. Saludamos también a nuestra familia de Iglesia en Casa. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje con ustedes. Es un mensaje que tenía una presión diferente por compartir porque iba a ser el primer mensaje del año. Así que le estaba pidiendo a Dios que me diera un mensaje de parte de Él que nos sirviera como brújula, como guía para lo que sea que vayamos a estar haciendo en el año 2023. Y creo que Dios me lo dio. Además de un mensaje, me dio un reto para cada uno de nosotros. Es un reto para mí y es un reto para ustedes también y para los que nos escuchan en Iglesia en Casa. El título del mensaje es el siguiente: multiplica todo. Para que cuando le pregunten, ¿estuvo buena la iglesia? ¿Estuvo bueno el culto? Usted le diga sí. Y cuando te pregunten de qué predicaron, tú vas a responder bien fácil. Vas a decir, pues el pastor predicó de multiplicarlo todo. Y la porción bíblica que estaremos usando para hoy lee de la siguiente manera. En la Nueva Traducción Viviente es Mateo 25, versos del 14 al 30. Y si nos podemos poner de pie para leer la palabra de Dios, se lo voy a agradecer. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieran ausentes. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo, 2 bolsas de plata. Al último, 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Presten atención a este verso. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó:
quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Inclinen su rostro ahí donde se encuentran y oremos juntos. Padre, te damos gracias por este nuevo año. Te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de poder poner en tus manos y multiplicar todo lo que tú has puesto en las de nosotros. Señor, te damos gracias porque tus recursos son ilimitados, aunque nuestros recursos tienen límite. Y hoy aceptamos el reto de multiplicarlo todo, multiplicar todo lo que nos has dado, no para nuestra gloria, sino para la tuya. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. En el mes de febrero comenzamos con la primera serie del año, las parábolas, entendiendo el reino de los cielos. Y creo que este mensaje que voy a predicar hoy es la introducción perfecta para esa serie que comienza en febrero y para el año 2023 completo. Y antes de ir de lleno al mensaje, me gustaría sugerirles una definición mía de lo que es la parábola, es una definición práctica. Para aquellos que estén anotando, pueden anotar esto. ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal con significado celestial. Una historia terrenal con un significado celestial. Parábola literalmente es algo que se coloca al lado de otra cosa. En otras palabras, Jesús colocaba verdades eternas junto a historias terrenales con el propósito de proveer una referencia visual que le permitiera a su audiencia entender el reino de los cielos. Y lo vemos en los primeros dos versos 14 y el 15, donde Jesús dice lo siguiente: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Qué hizo? Lo dividió en proporciones según sus capacidades, ¿verdad? Y al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 y al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. En otras palabras, el reino de los cielos puede explicarse usando situaciones del diario vivir y con cosas con las cuales todos nos podemos identificar. Y en esta parábola los personajes con los que nos podemos identificar son los 3 siervos. Cada uno con diferentes capacidades y dones, los cuales Jesús representa usando las bolsas de plata como referencia visual. Ahora bien, el propósito de la parábola no es explicar el por qué se le dio a unos más que a otros. Pero quisiera sugerirte el siguiente pensamiento y quiero que lo escuches y le prestes atención. La cantidad de recursos que tienes a la mano está directamente relacionado con tu capacidad de mayordomía. Quiero repetir eso de nuevo. La cantidad de recursos que tienes a la mano está directamente relacionado con tu capacidad para la mayordomía. En otras palabras, mayordomía, quizás hay personas que dicen esa palabra es como que muy de domingo. Pues, con tu capacidad de administrarlos y manejarlos correctamente. Y yo lo sé,
Yo soy el primero que he dicho lo siguiente: si tuviera más, lleno el blanco, pudiera tener mejores resultados. Si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero, si tuviera más personas a mi alrededor, pudiera lograr más. Y la verdad es que basándonos en esta parábola, ese pensamiento, por no decir excusa, va en contra del punto que Jesús está trayendo. Si nos comparamos con personas que viven en países más desarrollados que nosotros, podemos sentirnos como el siervo que tiene una bolsa de plata. Pero si nos comparamos con países subdesarrollados, países menos desarrollados que nosotros, para ellos, nosotros somos los siervos con 5 bolsas de plata. Entonces, esa comparación de recursos y de talentos es insignificante, es irrelevante en el reino de los cielos. Pero si al igual que yo, en algún momento has llegado a pensar que la falta de recursos te limita en alguna manera a hacer grandes cosas para Dios, quiero que anote esta primera herramienta. Es una herramienta que nos va a servir a todos. No sufres de falta de recursos, sufres de falta de diligencia. No sufres de falta de recursos, sufres de falta de diligencia. Y en los versos del 16 al 23, Jesús continúa su parábola hablando de los 2 siervos que tomaron los recursos que le dio el amo y los multiplicamos. Los multiplicaron hasta devolverle el doble de lo que recibieron. Y la falta de diligencia es la diferencia más marcada entre aquellos 2 siervos y el siervo que recibió una. Y quiero explicarme. Los primeros 2 siervos encuentran que lo que el amo les da es una invitación a invertir y a multiplicar. Y el siervo inútil es el siervo que entiende que lo que Dios les puso en la mano es para guardarlo. Y créanme, yo no estoy en contra de los ahorros. Yo creo que ahorrar y prepararse para los días difíciles es importante. Pero claramente, si nos dejamos llevar por la parábola que Jesús está usando para comparar el reino de los cielos, el siervo inútil es aquel siervo que recibe recursos de parte de Dios y los entierra. La primera pregunta que me viene a la mente es si aquellos siervos multiplicaron y duplicaron, ¿cómo lo hicieron? Y yo le hubiese preguntado a Jesús, ¿pero cómo lo hicieron? Con una libretita, ¿verdad? Para anotar el secreto de la multiplicación. Y en este pasaje Jesús no le da mucha información en cuanto a cómo obtuvieron tan buenos resultados. Sin embargo, podemos usar como referencia las palabras de Jesús registradas en otro evangelio, en el evangelio de Juan. En el capítulo 15, versículo 5, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y este es Jesús hablando. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son la rama. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿cuánto fruto? Porque separados de mí, ¿cuánto pueden producir? Y aquí Jesús usa otra ilustración para hablar de la productividad de sus seguidores.
En otras palabras, Jesús dice que el secreto para producir mucho fruto, para multiplicar los recursos, es aprender a permanecer en Él. Pero encuentro muy interesante la parte donde Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada. La realidad es que yo le hubiese contestado a Jesús en ese momento, claro que sí pueden hacer, y mucho. Porque la verdad es que no necesitas a Dios para alcanzar el éxito terrenal. Pero estoy seguro que Jesús me hubiese contestado, claro, pueden alcanzar mucho, pero nada de eso vale la pena. Ouch. Entonces me pregunto, ¿será posible que mi incapacidad de multiplicar lo que Dios pone en mis manos se deba a mi incapacidad de permanecer en Él? Si esto es cierto, entonces debemos contestar estas dos preguntas que nos ayudarán a redefinir mucho en nuestras vidas. La primera pregunta es, ¿qué significa ser un siervo fiel? ¿Cuál es el win? ¿Cuál es el logro de un siervo fiel? ¿Qué significa ser un siervo fiel? ¿Y qué es lo que me gano por ser un siervo fiel? La primera pregunta, ¿qué significa ser un siervo fiel? Jesús la contesta en esa parábola de los 3 siervos y lo vemos en la respuesta del amo al darse cuenta de que sus siervos habían multiplicado lo que él les había confiado. El amo le dijo, bien hecho mi siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. De modo que la persona que es un buen siervo es el que multiplica, no es el que guarda en un boquete. Y fíjense la palabra que Jesús usa. Jesús dice que el amo le contestó, has sido fiel en administrar estas pequeñas cosas, te voy a dar más responsabilidades. Que todo recurso que Dios pone en nuestras manos es una responsabilidad que está poniendo en nuestras manos. Presta atención al siguiente pensamiento. El siervo fiel es quien multiplica lo que Dios pone en sus manos. Y es aquí donde encontramos la segunda herramienta. La primera herramienta es no sufres de falta de recursos, sufres de falta de diligencia. La segunda herramienta es multiplica todo. Cada uno de nosotros tenemos recursos que Dios nos ha dado en diferentes cantidades porque poseemos diferentes capacidades para administrarlo. Y ustedes, los que han venido aquí, conocen que yo soy un pastor que no usa el púlpito de los domingos para predicar del diezmo y de las ofrendas. Es más, ni las pedimos. Así que lo primero que les quiero pedir es que no confundamos el único recurso que Dios nos pone en nuestras manos es dinero o recurso financiero. Quiero sugerirles 3 recursos para multiplicar adicional al financiero. El primero es la gente. Y pongo este recurso primero porque creo que es el recurso más importante que Dios nos ha regalado. Y quisiera tomar prestadas las palabras de Pablo para los creyentes en Corinto. El cuerpo humano, 1 Corintios 12:12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero.
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada uno de ustedes es importante, así como cada una de las partes del cuerpo es importante. Y en este pasado año hemos tenido el privilegio de integrar nuevos miembros a la familia de Teópolis. Esta es una de las cosas que más alegría me da. El ver que aunque las cosas han cambiado luego de la pandemia, seguimos siendo un cuerpo vivo que sigue creciendo. Y entonces tengo que preguntarme lo siguiente: ¿cuál es el próximo paso? Que todos nos convirtamos en integradores. Que cada uno de nosotros vea a las personas que Dios nos puso a nuestro alcance y que nos convirtamos en integradores a la familia de la fe. No integradores a Teópolis solamente, en integradores para la iglesia con letra mayúscula. Este año en Teópolis queremos enfatizar el que hagamos espacio para que gente nueva sirva junto a los que ya están. Estaremos haciendo un énfasis especial en el ministerio de la familia, los matrimonios, jóvenes y niños. Y si estás interesada o interesado en servir, puedes escribirnos al inbox de alguna de nuestras cuentas en Facebook, en Instagram, o enviar un mensaje al 787-463-2463. Multiplicaremos ¿qué? 1, la gente. 2, las finanzas. Y esta es una de las cosas que más me encanta de servir en esta comunidad, la cual tengo el privilegio de pastorear. Cada vez que hablo de ustedes, cada vez que hablo de Teópolis, digo lo mismo, todas las veces. Tengo el privilegio de servir junto a la gente más generosa que conozco. Y gracias a su generosidad hemos podido impactar la comunidad de aquí al lado, la comunidad del sector La Loma. Y lo que recaudamos el año pasado para el Ministerio Más, para el Ministerio de Misiones y Acción Social, escuchen esto, será suficiente para entregarle un certificado de alimentos de $50 a todos los vecinos de la comunidad del sector La Loma. Siempre he pensado que los primeros en ser bendecidos por la presencia de una iglesia local debe ser la comunidad que está al lado de esa iglesia. Debe haber una diferencia notable donde existe una iglesia en una comunidad. Debe haber una diferencia notable porque el reino de los cielos ha llegado a ese lugar. Y desde mi punto de vista, y dicho por los vecinos del sector La Loma, esta comunidad es bendecida por su generosidad. Y me hago entonces esta pregunta, a que no adivinen cuál es el próximo paso. Escuchen esto, que el manejo de nuestras finanzas siga glorificando a Dios. Y creo que es una muy buena pregunta que cada uno de nosotros debe contestar también. ¿Glorifico a Dios con mis finanzas? Y si alguien está interesado en recibir herramientas y o contestar preguntas que lo ayuden a fortalecer esa área, puede escribirnos a cualquiera de nuestras redes en Facebook, en Instagram, o enviar un mensaje al 787-463-2463. Porque yo no uso los domingos para hablar del diezmo y la ofrenda
uso esas oportunidades. En una conversación donde la gente puede hacer preguntas y contestar inquietudes y aprender a cómo usar la aplicación y setear. Dije que íbamos a multiplicar la gente, que vamos a multiplicar las finanzas. Y este tercero, quiero que le presten una atención especial, y es el tiempo. Dejé este recurso para el final porque creo que es uno de los recursos con el cual más difícil se nos hace glorificar a Dios. De hecho, es una de las áreas que estoy trabajando todavía. Esta es la pregunta: ¿cómo glorifico con mi tiempo a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios con mi tiempo? Creo que para contestar esta pregunta tenemos que contestar la segunda pregunta que les dije. Les había dicho que era: ¿qué significa ser un siervo fiel? Y la segunda es: ¿cuál es el win de un siervo fiel? ¿Cuál es el premio de un siervo fiel? Y para contestarla, quisiera que regresemos al verso 23 en Mateo 25, donde el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y yo debo admitir que el workaholic que vive dentro de mí me llevó a contestar esa pregunta con lo siguiente: pues el win de un siervo fiel son más recursos y más responsabilidades. Pero la respuesta que Jesús está buscando de nosotros no es que nos enfoquemos en más responsabilidades y o recursos, es la invitación a celebrar junto a Él. Y con esto en mente podemos contestar ambas preguntas. ¿Cuál es el win de un siervo fiel? Celebrar junto a Cristo. ¿Y cómo glorifico a Dios con mi tiempo? Siendo intencional en separar tiempo para llenar el blanco. Para algunos de nosotros ese blanco se llena con la familia. Y es muy posible que lo más honorable que puedes hacer con tu tiempo es dedicar tiempo para la familia. Es dejar de asignar prioridades a cosas por encima de tu familia. En otras palabras, multiplicas el tiempo cuando eres intencional en separar tiempo para la familia. Para otros de nosotros, el blanco en esta última contestación es hacer pausas. Y en un tiempo donde vivimos abrumados por la velocidad con la cual se nos exige vivir y producir, lo más honorable que puedes hacer para Dios es sacar tiempo para hacer pausas. En otras palabras, multiplicas el tiempo cuando eres intencional en separar tiempo para 4 cosas. Separar tiempo para detenerte, para descansar, para divertirte, para adorar. Y para otros de nosotros, el blanco en esta última contestación es celebrar la vida en comunidad. Ese es quizás el próximo paso más importante en ruta a fortalecer tu fe. Yo creo que una persona que está luchando con su fe es una persona que necesita desesperadamente celebrar la vida en comunidad, en una iglesia local. En otras palabras, multiplicas el tiempo cuando eres intencional en separar tiempo para celebrar la vida en comunidad. ¿Cómo la celebras? Pues la celebras en 2 maneras: en amor y en servicio. Ahora, imagina el impacto que tendría en nuestras comunidades
y vida si cada uno de nosotros decidiéramos vivir este nuevo año siendo intencionales en multiplicar el dinero, la gente y el tiempo. ¿Cuán diferente sería tu matrimonio? ¿Cuán diferente sería tu familia? ¿Cuán diferente sería tu vida? ¿Cuán diferente sería Mayagüez y Puerto Rico si todos los creyentes nos propusiéramos a ser siervos fieles? Pues yo contestaría a esa pregunta con lo siguiente. Llegaríamos a ser esa ciudad en lo alto de una colina que alumbra con buenas obras al mundo que le rodea. Y quienes ven esa luz dan gloria a Dios. Ahora bien, yo siempre me estoy haciendo preguntas. Esto me trae a la mente esta pregunta. ¿Acaso es eso lo que ve la gente que me rodea? Acciones que los inspiran a glorificar a Dios. Pero yo pienso que sería extremadamente triste. Sería una tragedia que el mundo que nos rodea, cuando nos vea lo siguiente. Verso 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y para serle sincero, yo tengo que admitir que me identifico con este último siervo en diferentes épocas de mi vida. Que por temer a perder lo que Dios nos da, lo entierro, lo escondo mis recursos para eliminar dos posibilidades. La primera, la posibilidad de pérdida. Vamos a ser sinceros. La razón por la que escondemos y guardamos algo es porque no queremos perderlo. Pero eliminando la posibilidad de pérdida, también eliminan la posibilidad de ganancia. Y aquel siervo no estaba interesado en lo que representaba el reino de los cielos, sino que estaba interesado en salvar su propio pellejo. Por eso escondió, por eso no hizo nada. Miren lo que le contesta el amo en los siguientes versos. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrá abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arroje a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué triste sería que el mundo que nos rodea vea a personas que por temor a perder lo poco terminen con nada. Menos dinero, menos personas en su vida y menos tiempo. Que en lugar de ver a personas que alumbran al mundo, ven personas que están en la oscuridad. Que en lugar de ver personas que celebran junto a Cristo, ven a personas que lloran y rechinan los dientes. Qué triste sería eso. Pero teniendo eso en mente,
teniendo esa ilustración de la parábola de los 3 siervos, nos hemos propuesto lo siguiente: multiplicar el recurso humano, multiplicar el recurso financiero y multiplicar el recurso del tiempo. Multiplicarlo todo para la gloria de Dios. Así que tengo una pregunta final para cada uno de nosotros y para los que nos están viendo en Iglesia en Casa. ¿Quieres ser parte de este plan? ¿Deseas unirte a esta iniciativa de multiplicadores para la gloria de Dios? Entonces, y solo entonces, puedes ponerte en pie y oramos. Y me gustaría que todos cerremos nuestros ojos. Porque al final del servicio vamos a estar teniendo la cena del Señor, donde Jesús presenta su nuevo pacto, confirmado con sangre. Y me gustaría que le permitas al Espíritu Santo ponerte en tu corazón el que multipliques el tiempo. Yo creo que vivimos en una generación donde las familias se destruyen porque hay mucha gente asignando prioridades por encima de su propia familia. Qué bonito fuera, qué brutal fuera si cuando la gente del mundo ve a la iglesia, ven gente que pone primero a su familia antes que el trabajo. Qué brutal que el mundo pudiera ver que nosotros somos gente que hacemos pausa y vivimos sin prisa. Que hacemos pausas para detenernos, para descansar, para divertirnos y para adorar a Dios juntos. Y qué bonito fuera si cuando la gente del mundo nos ve a personas que tienen un compromiso genuino en celebrar la vida en comunidad, en amor y en servicio. Si nos enfocáramos solamente en ese recurso, imaginen el impacto que tendría en sus vidas, en sus familias, en sus comunidades, en sus pueblos, en Puerto Rico entero. Así que antes de hacer esta oración que vamos a hacer, piensa en el compromiso que estamos haciendo con nuestro tiempo para Dios. Padre, aceptamos el reto de multiplicar todo recurso que tú nos has puesto en las manos para glorificar tu nombre. Aceptamos el reto y nos unimos a la visión, a tu visión depositada por el Espíritu Santo, en multiplicarlo todo. En el nombre de Jesús, amén.